Y qué lindo es ver una iglesia que está alegre con su pastor. Meses atrás estaba en Mendoza también, en una iglesia donde muy linda. ¿Cómo se nota, cómo el Señor bendice esta alegría, ¿no? Ovejas alegres con su pastor. Y yo no conocía a tu papá, Manolo, pero sí a mi abuelo. Ellos vinieron huérfanos y un día yo escuchaba a orar a mi abuelo a las 5:30 de la mañana, me asusté, me desperté. Cuando éramos chicos íbamos a dormir a la casa de los abuelos. Nuestros padres estaban felices que nos dejaban ahí, ¿no? Y yo me desperté asustado, digo, ¿qué pasa? Y eran mis abuelos de rodillas orando. Y después me contaron que tu papá y mi abuelo eran compañeros de oración. Y me quedé impresionado. Y yo lo hablaba mucho con tu hermano Jorge, que aunque de diferente edad, pero éramos muy en un espíritu, y con la familia, y la oración que el Señor contesta es con añadidura. Y cuántas gracias a Dios damos. Y qué lindo fue recibir, pastoreando en Ituzaingó, hasta hace fin de año atrás, recibirlo a Fabián, que me decía, dice, vengo de parte del pastor, dice, ¿usted lo conoce? Sí, qué alegría fue recibirte, Fabián, allí, y fuiste de bendición también ese tiempo. Queremos compartir la palabra de Dios. Una alegría enorme poder hacerlo en esta ocasión. Y orando al Señor, venía a la mente a un pastor que a los 60 años ya entendía que Dios le estaba marcando su camino y se animaba a decir cosas muy, muy increíbles, inspiradas por el Espíritu Santo. Y cuando ya estaba haciendo el repaso de toda su carrera pastoral y ministerial, unía el sentido común con los designios de la voluntad de Dios. Y le escribía llevando a Lucas junto con él. Y Lucas, explicándonos en el libro de los Hechos, cuando Pablo viajaba a Macedonia y a Grecia, pidió ver a sus hijos espirituales, a propósito de lo que los jóvenes, los chicos leían del libro de Efesios. ¿Qué carta Efesios? Y el apóstol Pablo se reunió en Mileto con los pastores que él había puesto en esa iglesia. Y les dijo, no lo voy a ver más. Y fue un momento muy fuerte, muy doloroso. Pero bueno, Dios tenía propósitos con cada uno y con el propósito de Pablo era llevarlo a Roma. Y Pablo allí usa, y yo quería inspirarme en esa porción de la palabra de Dios en el libro de los Hechos, cuando en el capítulo 20 el apóstol Pablo trabaja con 3 figuras que creo son pertinentes para esta ocasión. Él usa la figura del pastor, y cuando uno dice pastor, ¿qué está diciendo? Junto con el pastor, ovejas. Y también junto con el pastor y las ovejas aparecen los lobos. Y él usa esas 3 imágenes para hablar y para despedirse con estos frutos de él, con estos hijos. Eran los pastores y los líderes de Efesios. Y en el Hechos 20, en todo ese capítulo, pero especialmente del 13 hasta el final, él lleva y explica, que yo se los dejo para que lo lean en sus casas, es un pasaje conmovedor, que yo lo hice y lo prediqué el último domingo que me despedía de mi amada iglesia en Ituzaingó. Y hoy quiero enfatizar estas 3 figuras, la figura del pastor. Como Jesús, el apóstol Pablo recibió la predicción del sufrimiento que iba a tener. Como Jesús,
Pablo afirmó estar dispuesto a dar su vida y entregarse a la voluntad de Dios. Y como Jesús, el apóstol Pablo, también decidido a completar su ministerio, proseguía su camino a Roma. Lucas enfáticamente muestra esto en el texto bíblico, como queriendo decirle, Pablo está siguiendo las huellas de su Señor. Es que Él es el gran pastor. Nuestro Señor Jesús es el gran pastor y somos todas sus ovejas, pero Él un día ha llamado a sus siervos. Yo no sé bien, estamos celebrando el día de la ordenación, ¿no? Ahora, ¿cuándo fue el llamado? ¿Cuándo fue ese día que Dios fue llamando a su siervo? Como dice la palabra de Dios, y creemos que hay un llamado de Dios, en donde Él escoge, dándole este sentido vocacional a los que van a ser sus siervos, para que estén acompañando a las ovejas en este tiempo milagroso de vida que Él nos da. Y la vida es un milagro de Dios. Aquí el apóstol Pablo, en los versículos 33 al 35, él dice, yo no he codiciado nada de ustedes. Ustedes saben que mi manera de trabajar fue para satisfacer mis necesidades, incluso las que estuvieron conmigo de otros. He sido ejemplo de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Y deben recordar ustedes, como dijo el Señor Jesús, hay más bendición en dar que en recibir. Pablo, como pastor, tuvo un nivel de entrega al ministerio que sorprendió a propios y extraños. Él cumplía éticamente su ministerio. Él primero iba a los judíos porque era judío de judíos, pero después iba a los gentiles porque ese había sido el llamado de Dios. Y lo tenía con claridad y lo defendió hasta con su vida. El apóstol Pablo fue minucioso en la enseñanza. Dice, he dado todo el consejo de Dios. No parte, todo el consejo de Dios. Minucioso en la enseñanza. También minucioso en la prédica, en la manera de predicar. Dice, lo llené todo del Evangelio, todo Éfeso me escuchó. En una oportunidad dijo, va a ser frío, voy a ir a Éfeso y me voy a quedar allí 2 años, y se quedó 2 años predicando, minucioso en la enseñanza, minucioso en la prédica y también detallista y minucioso en los métodos, de manera pública y también casa por casa. Gracias, Manolo, porque yo veo en tu rol pastoral y en este llamado de Dios también este nivel de entrega y esta minuciosidad que lo decía tu sobrino y los hermanos en la palabra de Dios, predicando, enseñando y con métodos bíblicos. Y obviamente, como dijo también otro testimonio y su propio hijo, no en un lugar de comodidad, en donde las cosas sobran y entonces ya que sobra y tiramos un poquito. Estamos hablando del apóstol Pablo, en donde él llegó a reconocer un nivel de debilidad tan grande, que hasta incluso un día creyeron que se había muerto después de una paliza que le habían dado en Damasco, y dice que lo tiraron porque creyeron que se había muerto, y había tenido un episodio convulsivo, porque dice la tradición, y todo presupone que Pablo era epiléptico. Después de esa paliza se mandó el aura, se mandó la crisis convulsiva y quedó así. Y de golpe se despertó. Y Pablo dice, estamos golpeados pero no derribados. Estamos destruidos pero seguimos firmes. Y dice, nada me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuánta gracia damos a nuestro Dios. Debilidad que me hace fuerte. Debilidad que me hace tener una fortaleza que es de otro planeta, pero no porque alguien me invade, sino porque el Espíritu Santo en la vida lo toma y lo transforma, porque tiene que ser para su gloria, no para la mía. Y dice el apóstol Pablo, por cuanto soy débil, soy fuerte. Y yo soy testigo de alguna de esas debilidades, Elena, Manolo.
pero el Señor reverdece. Esto en nuestra labor cotidiana, psicológica, psiquiátrica, en salud mental, en neurociencia, se llama resiliencia. ¿Sabían esta palabra? Resiliencia. Es esa capacidad, esa fortaleza que tienen personas, familias, grupos, comunidades, y hasta pueden ser razas, que surgen y les dan y surgen. Y cuando yo 15 años atrás escuchaba por primera vez esta palabra sentado de otros técnicos y científicos, yo dije, pero esto es la palabra de Dios. Esto es lo que yo he visto en mis abuelos, esto es lo que yo he visto en personas, esto es lo que hace el Espíritu Santo. El pastor débil, y en la debilidad es la fortaleza. Y eso es una bendición. Y hoy queremos agradecer al Señor, porque esa es la gloria de Dios, pero en la vida de Manolo, de Elena, y también oramos para que sea en la vida de cada uno de los que forman parte de esta comunidad. En segundo lugar, dice Pablo, cuídense de los lobos. Porque cuando hay ovejas, ¿qué hay? Lobos. Cuando a mí me invitaron a pastorear Ituzaingó hace 9 años atrás, yo venía de asistir a iglesias pastoralmente en situaciones de crisis, y antes venía de la iglesia donde nací y me formé, la Iglesia Evangélica Armenia, trabajando con matrimonios y jóvenes. Y allí en Ituzaingó un hermano me dijo, hermano, va a estar rodeado de ovejas, pero cuidado que algunas son carneros, me dijo. Y yo me quedé. Y cuidado con los lobos. Y para mí, que me gustan mucho los perros, es todo un tema, porque los perros vienen de los lobos, pero aúllan y tienen conductas que son más salvajes. Y el apóstol Pablo les dice a estos pastores de Éfeso, le dicen, cuídense de sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño, porque van a venir falsos maestros como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Incluso hombres de su propio grupo se levantarán. ¿Se imaginan esto que lo diga Pablo? Dice, para que destruyan lo que Dios ha armado, tengan cuidado. Y Pablo, como pastor, cuidó, invitó a que lo hagan, y sabemos que el pastor Manolo también ha cuidado a las ovejas de los falsos maestros. Hoy el gran drama de nuestras iglesias evangélicas en nuestro país, y de nuestra denominación también, no es las diferencias, sino las similitudes. Hoy no van a venir falsos maestros y lobos mostrando la realidad, sino lo parecido. Y dijo el apóstol Pablo, cuídate, Timoteo, porque si alguno predica otro evangelio que no sea este, y si un ángel viene y les predica un evangelio distinto, ¿qué hay que hacer? Lo que se hace con los lobos, hay que ahuyentarlo. Y damos gracias a Dios porque un pastor se mide también por lo que hace con los lobos. Y agradecemos al Señor porque el aferrarse a la palabra de Dios, Manolo, ha sido una bendición, cuidando al rebaño de estas doctrinas que son muy parecidas y que huelen parecido, pero son peligrosas. Hace poquito caminaba por una ciudad del norte, muy famosa en Estados Unidos, y empecé a caminar por una calle donde todos los perfumes que uno quiere comprar estaban 2 veces menos. Y yo entré a uno y me di enseguida cuenta que había algo raro, porque era trucho. Pero estaba tan bien imitado que dije, no voy a caer en esa trampa. Y luego, yendo por otro lugar, entré a un negocio y vi que los precios eran un poco más, pero no tan caro. Y dije, ¿y esto qué será? Y compré uno con mucha duda. Para colmo era un perfume para mi esposa. Y dije, acá me juego. Dije, varios no voy a comprar, uno, a ver si encima es falso.
Ahora ya estoy acá, pero me da ganas de ir y comprar varios, incluso después si quieren le doy la dirección, porque es original. Pero ¿cómo costó? ¿Y saben quién me dijo que era original? Mi esposa, porque dijo, es este, está bien. Claro, ella lo usa, entonces se dio cuenta. Me siguen a donde voy, ¿no? Pablo le dice a los pastores, cuídense de los lobos. ¿Cómo? Alimentando a las ovejas. ¿Y en qué otra forma? Ahuyentando a los lobos. Es decir, elijan la profundidad espiritual, no la superficialidad nada más. No se guíen por lo que se ve, las cosas eternas no necesariamente se ven siempre, van a dar fruto a su tiempo. Y querida oveja, querido hermano, invertí en la profundidad. Dios va a dar el fruto a su tiempo y va a ser para su gloria y nada lo va a correr. ¿Creen eso? Amén. Un pastor me decía, siempre yo pido a Dios profundidad y que Él me dé la extensión que quiera. Y yo dije, qué linda frase, qué linda frase. Y qué peligro es invertir, qué peligro es invertirla. Extenderme en la superficie, cuando viene un pequeño viento, se desmorona. Y en tercer lugar, tenemos que hablar de nosotros, de las ovejas. Cada una. ¿Alguien ha tenido ovejas aquí? Yo de chiquitito iba a veranear a Piriápolis con la familia de allá, y allá en Piriápolis había muchas ovejas. ¿Son lindas las ovejas? ¿Qué dicen? Se nota que no las conocen bien, ¿eh? Las ovejas son lindas, pero... Mamma mía, ¿eh? Mamma mía. Y la lana que ven es linda, pero cuando uno mete la mano... ¿Cómo hacen las ovejas, chicos? Pero después respiran, ¿no? Bueno, yo conozco algunas que hacen todo el tiempo, ¿eh? Y las ovejas es un ejemplo tan increíble en la palabra de Dios, porque son animales muy débiles, muy tontos. Necesitan de un pastor. Qué bueno que Él es nuestro gran pastor. Y Pablo dice en los versículos de este capítulo, dice en el versículo 28, dice, cuídense y cuiden, pastoreen al rebaño. Y miren qué importante es ese rebaño que fue comprado nada más ni nada menos con la vida de un cordero que fue inmolado por cada uno de nosotros. Increíble. Y es un texto maravilloso, es un texto trinitario, que la Iglesia Anglicana en el año 1500 lo hizo una oración que hasta el día de hoy lo siguen haciendo. En Efesios 20, 28, allí muestra la Trinidad. Dice, el pueblo de Dios, comprado por la sangre de Cristo, guiado por el Espíritu Santo, que es el que obra con poder. Y esto nos lleva precisamente al libro de Efesios, en donde también allí en el capítulo 2, versículo 17 dice, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que hizo Cristo por nosotros. Una oración trinitaria en Efesios 2, 17, que nos lleva a Mateo 28, 19, cuando el Señor ya despidiendo a los suyos les dijo, y allí también la Trinidad, vayan, hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias a Dios. Debilidad en la fortaleza. Gracias, pastor. Profundidad y que la superficie sea lo que el Señor quiere mostrar. Gracias, Manolo. Y en tercer lugar, el valor de las ovejas. Qué lindo es escuchar testimonios de un pastor con olor a oveja y no con olor a mueble. Cuando años atrás un consiervo me dijo esta frase, llorando me decía, me pierdo con las ovejas, me siento cómodo en los escritorios, no sé qué hacer con mi vocación.
estaba en una crisis en su identidad pastoral, porque él estaba vendiendo una imagen que no compraba nadie. Pastores de escritorio, Dios quiere pastor de ovejas. Gracias, Manolo, por esta identificación con este Dios que es nuestro gran pastor. Y damos gracias por este ministerio, que sea por mucho más, para la gloria de Dios, con el apoyo de todos los líderes, los siervos, la denominación, y que todo sirva para que el Evangelio corra, las personas puedan entregarse al Señor y puedan crecer en integridad, en espíritu, en fe, en pureza, espiritualmente, psíquicamente, en sus emociones y en el intelecto y físicamente, para que nuestra vida un día sea como la de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.